título al mensaje le pusiera la maldición del adulterio. Es una maldición, mis hermanos, la persona adúltera que va a vivir el resto de su vida. Entonces, por favor, vamos a poner atención. Adúltero yo, la maldición del adulterio. No digo, ¿verdad? Porque así suena el mismo. El mensaje del domingo pasado hablamos sobre la idolatría, hablamos sobre los ídolos. Romanos 1:25 dice la palabra de Dios que este mundo, vemos las cosas terribles que pasan en este mundo, donde hombres violan a niños pequeños, donde aún sacerdotes y ministros hacen fechorías con niños, debido a que dice Romanos 1:25, en vez de adorar al Dios verdadero, las personas adoran a dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Eso lo encuentra en Romanos 1:25. Y después dice cómo viene la homosexualidad, cómo viene el lesbianismo, cómo viene la zoofilia, cómo viene la pedofilia, cómo vienen todas estas cuestiones sucias, terribles que el mundo y la iglesia está viviendo hoy. ¿Por qué? Porque Juan Calvino hace mucho tiempo dijo, el corazón del hombre, ¿qué dice? Es una fábrica de ídolos. Por naturaleza somos idólatras. Entonces, eso vimos el domingo pasado. Y sabe una cosa, le quiero ser bien claro. En todos los mensajes que llevamos hasta ahorita, no he podido terminar un solo mensaje. ¿Qué significa eso? Que un solo tema da para 3 mensajes. Y me quedo inconcluso y me quedo ni a la mitad. Y probablemente en el de hoy también. Habrá muchas cosas que decir sobre el adulterio que es imposible en un periodo corto de tiempo hablar sobre el mismo. En ese sentido, mi conducta en la carne, que es la serie que estamos llevando, está basada en Gálatas 5, donde hay una lista, Gálatas 5 del 19 al 21, hay una lista de 17 cosas que significan ocuparse de la carne. Ahora, la pregunta es, ¿qué consecuencia trae ocuparse de la carne? Muerte. Lo dijimos el domingo pasado. Y hemos dividido esa lista de 17 cosas, que hoy vamos a ver la primera, ¿verdad? El adulterio, que en esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice que es inmoralidad sexual. Vamos a ver el desorden sexual del mundo y de los creyentes hoy en día. El adulterio entre personas casadas y la fornicación entre los jóvenes de hoy. Personas que no se han casado, jóvenes creyentes que no se han casado, están fornicando, están teniendo relaciones sexuales antes de casarse. Y vamos a ver todo lo que la Biblia dice acerca de esto, que el mundo nos dice que esto es normal. El mundo nos dice, todo el mundo lo hace. ¿Y sabe qué? Es cierto, todo el mundo lo hace. De hecho, ministerios han caído, presidentes de países han vuelto este desorden en su vida, porque pareciera que esto es lo normal. Pero ¿sabe una cosa? No es normal. No es normal. Y Dios nos va a decir por medio de su palabra todo sobre este tema. Es un tema que la verdad me trajo mucho dolor al corazón, me trajo muchas lágrimas, me trajo mucho temor a Dios, y también me trajo amor a Dios, amor a Dios. Y es mi oración que eso haga también en tu vida. Entonces, de estas 17 cosas de la carne, el domingo pasado vimos que el pastor Caballero, las divide en 3 grupos. Y el primer grupo es las 4 primeras lecciones de esta serie que vimos: la envidia, la ira, los pleitos y los celos. Y todo eso ataca, ¿qué cosa? Nuestra alma, nuestras emociones.
Las emociones, cuando nos controlan, traen perjuicio a nuestras vidas. Y escuchen bien, algo que es bueno como la emoción, distorsionada se convierte en una obra de la carne. Por la emoción podemos tener envidia. Con la emoción podemos tener enojo, desatado, ira. Por la emoción que no controlamos hay celos. Por la emoción nos peleamos, porque somos personas emocionales. Y si alguien ataca a mi hijo, no se la va a acabar. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque a mí me puedes decir lo que quieras, pero no te metas conmigo. Alguna vez alguien me dijo, es que a ti no se te puede decir nada, no porque te enojas, y siempre me voy a enojar porque la amo. Porque la amo. Pero esa emoción, por amor a ella, tengo que controlarla en el espíritu. Porque si no la controlo, viene el pecado. La segunda parte, y lo vimos el domingo pasado, en esta serie dividida, ataca directamente al espíritu. Miren, hermanos, ni el cuerpo ni el alma ataca al espíritu. Pueden llegar a ser problemas espirituales, pero lo que directamente es un problema espiritual tiene que ver en Gálatas con tres cosas. ¿Cuál es la primera? Idolatría, que fue lo que vimos el domingo pasado. La persona idólatra tiene un problema espiritual. La persona que ama a otra cosa o a otra persona igual o más que a Dios tiene un problema espiritual. Segundo problema espiritual, la hechicería, el consultar los brujos. ¿Y usted de qué signo es? Juan 3:16. ¿Qué? Sí, dígame usted de qué signo es. Juan 3:16. Cuando a ti te pregunten el signo zodiacal, si tú le dices, soy Cáncer, ¿qué está pasando? Está siendo partícipe de hechicería, de brujería. Y eso Dios detesta porque es un problema, escucha bien, espiritual. Y el tercero, parece que es del cuerpo, pero no. ¿Cuál es el tercer problema espiritual? Los borrachos, los que viven en adicción. Y no solamente es alcohol, cigarro, drogas y todo lo que dañe el templo del Espíritu Santo. Ahora, hoy vamos a ver la distorsión del cuerpo, porque los problemas sexuales, los problemas que atacan el cuerpo, van degradándose cada vez más. Se comienza con adulterio, se va incrementando, llega la fornicación. Después de fornicación no crean que se queda ahí. Es como el que se droga, es como el que le gusta la adrenalina. ¿A alguien le gusta subirse y tener emociones fuertes? ¿No? Bueno, hay personas que sí. Y se suben a una rueda de la fortuna y dicen, no me movió nada, quiero una más fuerte. Igual la droga, y ¿sabes qué también igual? El sexo. Siempre se va a querer más. Y ahí va la degradación, adulterio, fornicación, se va a llegar a la inmundicia, se va a llegar a un espíritu de lascivia hasta terminar en orgías. Y todo eso que Dios lo hizo hermoso para el marco en el que lo hizo, que es el matrimonio, la obra de la carne lo saca del matrimonio y se convierte este pecado grave. Otra vez, jovencitos que están en fornicación y personas cristianas casadas que están en adulterio. Muy bien, ahora, los dos primeros problemas o las dos primeras líneas es un proceso. Fíjate cómo es este proceso. Comienza con insumos. Así empieza, con insumos. ¿Qué son los insumos? Las cosas que tú ves, las cosas que tú escuchas. ¿Qué ves en la televisión? ¿De qué más anuncios hay en la televisión? ¿Qué más hay en el internet? ¿De qué hay más? De cosas que tienen que ver con apetitos de la carne, sexuales, y son insumos.
esos insumos, eso que llega a los sentidos, luego se convierten en pensamientos. Después de que llegan en pensamientos, se convierten en acciones. Escucha bien, un adúltero, un fornicario, primero lo va a pensar. Primero se lo va a imaginar. Y después va a buscar la manera de hacerlo. Efraín López me dijo alguna vez, no sé si lo dijo aquí, pero a mí nunca se me olvidó, que nadie que va a traicionar a su esposa en el matrimonio, nadie se levanta un día y dice, hoy le voy a poner el cuerno a mi esposa. Nadie dice. No, es un proceso planificado. Es como robar el banco. Nadie, ningún ladrón puede decir, ay, tengo ganas de robar el HBC ahora, voy a ir a robar el banco. No, hace un plan, hace una maquinación, o sea, es un rollo del pensamiento. Y esos pensamientos van a ser hábitos. ¿Qué son los hábitos? Las cosas que hacemos cotidianamente, a veces dándonos cuenta y a veces sin darnos cuenta. Ahorita en los jóvenes hicimos una pregunta. Del 1 a 10, ¿cuánto eres soberbio? Esa fue la pregunta. ¿O cuánto eres altivo? Entonces algunos, sin darse cuenta, somos así. Otros dándonos cuenta sabemos que son así. Y eso es un hábito. El que tiene por hábito mentir, su carácter es un mentiroso. El que tiene por hábito robar, anda buscando a ver qué agarra. Y sabe una cosa, se pierden cosas aquí en la iglesia que no se deberían de perder. ¿Por qué? Porque hay alguien aquí que tiene por hábito, ¿qué cosa? Robar. Y lo dijimos hace unos domingos atrás, no le vayas a robar a un ladrón porque se va a enojar mucho. No hay cosa que le duela más a un ladrón que le robe, ¿verdad? Cuidado. Entonces los hábitos son las tendencias. Y las tendencias, los hábitos, forman un estilo de vida. Y el que tiene el estilo de vida de ladrón, de adúltero, de mentiroso, la Biblia dice que no va a ir, ¿a dónde? Al cielo. No heredarán el cielo. Dice, no erréis. No te hagas tonto tú solo. Si sigues robando, si sigues adulterando, si sigues diciendo malas palabras, si sigues en lo malo, no vas a ir al cielo, aunque te hayas bautizado. En aquel día muchos me dirán, dice Jesús, Señor, Señor, en tu nombre te conozco porque seguiste haciendo lo mismo. Seguimos, mis hermanos. En este sentido, repitan conmigo este versículo, Romanos 8:6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Hay una lucha donde en la mente, no es en los ojos, no es en el corazón. ¿Dónde es? En la mente. Dice la Reina Valera, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida es, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y la pregunta es, ¿qué controla tu mente? ¿La carne o el Espíritu? Traducción del lenguaje actual dice así: si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que Dios desea, el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. La pregunta pues es, ¿qué es ocuparse de la carne? ¿Qué es que el pecado me controle la mente? ¿Qué es pensar en lo que nuestros cuerpos desean? Ocuparse de la carne, la religión lo llama pecado. Nosotros le llamamos conductas que te hacen daño. Por eso la serie así se llama, conductas de mi vida cristiana.
Muy bien, mis hermanos. Entonces, vamos a el tema de hoy con esta gran introducción. Larga introducción. Pasaje de la Escritura, Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, el versículo 14 de Éxodo, dice, ¿cómo dice? No cometerás adulterio. ¿Qué dice? No cometerás adulterio. Es una orden. ¿Y es una orden de quién? ¿De Guillermo? De Dios. No es de la religión, no es de los bautistas, es de Dios. Dios me dice, no cometas adulterio. Ahora, en la versión del lenguaje actual, dice así: no le seas infiel a tu esposa, a tu esposo, en su matrimonio. ¿Qué versión? Bien claro, bien sencillo, bien directo. Y hasta hoy vemos la desobediencia del hombre en este aspecto. Usted y yo hemos conocido casos de adulterio. Inclusive esto es demasiado común aún en los hermanos de la iglesia. Aún los fuertes, las personas espirituales, los grandes predicadores, los ancianos de la iglesia, personas en puestos de autoridad, etc., han caído en este pecado. Mis hermanos, el adulterio mata. ¿Amén? ¿Pueden repetir conmigo? El adulterio mata. El adulterio trae graves consecuencias: dolor, separación, divorcio, demandas y juicios, peleas, golpes, venganzas, mucho sufrimiento, mucho desastre. El adulterio trae como consecuencia una gran maldición para tu vida y para mi vida. ¿Qué es el adulterio? ¿Alguien lo puede leer? Entre un hombre casado y una mujer que no es su esposa, o una mujer casada con un hombre que no es su esposo. Eso es adulterio. O sea, están casados, pero tienen relaciones sexuales con alguien que no es su esposo, con alguien con el cual no están casados. Y el adulterio tiene que ver con hombres y con mujeres. No nada más es de hombres, no nada más es de mujeres. El Sermón del Monte, Jesucristo, lo que estudiamos los matrimonios, dice el Sermón del Monte, Mateo 5, 27, 28. Toda impureza sexual de pensamiento, palabra u obra es considerada como adulterio. Dice Jesús: si tú ves a una mujer y la codicias, ya adulteraste con ella. Ya adulteraste con ella. En el sentido bíblico, la adoración a Dios es falso cuando yo tengo otro Dios que no es el Señor Jehová de los ejércitos, que no es Jesucristo, que no es el Espíritu Santo. La Biblia dice que esa es una fornicación y adulterio contra el Señor. Mis hermanos, es una epidemia el adulterio hoy en día en el mundo. Pero rápidamente, ¿qué es fornicación? La palabra fornicación es la palabra griega porneia, de lo cual se deriva la palabra pornografía. ¿Han escuchado la palabra pornografía? Se deriva de la palabra fornicación, que es una relación sexual ilícita entre dos personas que viven juntas sin casarse. Cuando en el matrimonio se llega con fornicación antes del acto de matrimonio, mis hermanos, no se debe esperar cosas buenas para ese matrimonio. Hoy las iglesias están llenas de personas que conviven juntas, tienen hijos, pero no están casadas. Y por eso la bendición de Dios no llega a esos hogares en su totalidad. La fornicación es una relación sexual entre dos personas que no están casadas entre sí. El adulterio es tener una relación sexual ilícita con una persona casada.
Adulterar y fornicar nos lleva a lo tercero, inmundicia. La inmundicia es una mancha moral de las personas que son dadas a la lascivia y al desenfreno sexual. Inmundicia es desenfreno sexual. La inmundicia es una combinación de adulterio, fornicación, masturbación, homosexualismo, lesbianismo, incesto, zoofilia, entre otras cosas. A eso se le llama como inmundicia. Por último, la lascivia. La lascivia debe de la palabra griega asergeia, que denota exceso, ausencia de freno, indecencia, disolución. Dice Efesios 4:19. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Lascivia es lujuria, es toda posición desvergonzada. Si usted habla con un homosexual, con una lesbiana, son desvergonzados. No les da pena lo que hacen. Y ellos lo quieren ver como natural, algo que no es natural. Y pareciera que los que estamos mal, ¿quiénes somos? Nosotros, porque somos intolerantes. De hecho, entonces tenemos un Dios muy intolerante. ¿Por qué Dios odia todo esto? Porque nos quiere proteger, porque no quiere sufrimiento. Entonces, mis hermanos, la gravedad de estos pecados es progresiva. Y la lascivia no solamente se comete en el área sexual, sino también con la boca al comer demasiado, al usar drogas y en cualquier pecado en general. Muy bien, vamos rápidamente a ver tipos de adulterio. Y me voy a ir rápido para alcanzar a terminar el mensaje. Aquí me puedo dar el segundo mensaje, pero me voy rápido, mis hermanos. Entonces, tómele foto si puede. Si no, no hay ningún problema, ponga atención. Tipo de adulterio. Primer tipo de adulterio, hay adulterio de los ojos. ¿Sí? Adulteramos cuando vemos cosas que no debemos ver. Entonces, el adulterio tiene que ver con los sentidos. El ver, el escuchar, el tocar, cosas que no debemos tocar, ni ver, ni escuchar. Ahí es un tipo de adulterio. Segundo tipo de adulterio, de corazón. Mateo 5:27, Jesucristo habla de que hay adulterio en el corazón, sin llegar al acto de la carne, pero en el corazón, nuestro corazón es adúltero por naturaleza. Tercer tipo de adulterio, en el pensamiento. En el pensamiento. Una de las cosas que debemos de cuidar para no seguir adulterando es nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento. Marcos 7:21 habla del pensamiento, ¿verdad? De los malos deseos. Un mal deseo es un adulterio en la mente. El pensar, voy a buscarla, voy a checar a qué hora sale, voy a consultar su Facebook, voy a buscar todo lo que ella hace o él hace. Ese es adulterio, ¿dónde? En la mente. Y recuerda que de aquí se va al hecho, se va al último adulterio cuando se hace el acto en sí, que es el adulterio del cuerpo. Pablo dice, 1 Corintios 6:16, cualquiera que se une a una ramera, se une a ella, porque forman un solo cuerpo. Y cuando estoy hablando de ramera, o cuando la Biblia habla de ramera, también, acuérdense que hay prostitutas. También hay hombres que se dedican a eso. No es de género esto, es de la naturaleza del ser humano. Si yo te preguntara, y esto es para la gente que tiene arriba de 30 años, 40 años, 50 años, 60, 70, 80, si yo te preguntara, ¿te acuerdas de tus pecados de tu juventud? ¿Viene este tema a tu corazón, a tu recuerdo? Porque, ¿saben? En las iglesias condenamos mucho el pecado, pero nos olvidamos que nosotros ya fuimos jóvenes y que fuimos terribles, depravados,
con lascivia, con inmundicia en nuestra vida en la cuestión sexual. Consecuencias del adulterio. De aquí donde fue el llanto. ¿Qué pasa para la persona que está adulterando hoy en la iglesia? ¿Qué pasa con el que está adulterando fuera de la iglesia? Ponga mucha atención, por favor. Primera consecuencia. El adulterio trae como consecuencia, ¿qué dice? Juicio. El adulterio trae castigo. ¿De parte de quién? De Dios. Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios va a juzgar. Tú y yo no. La iglesia no. Dios, al que es adúltero, al que es fornicario, le va a traer como consecuencias el juicio de Dios, el castigo de Dios. Fíjate esta versión cómo lo dice. Respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios, ¿qué dice? No los escuché. ¿Qué Dios va a hacer? Castigará. Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que tengan ese hábito, que no han cambiado, que siguen practicando inmoralidades sexuales. Esta es la versión palabra de Dios para todos, para Hebreos 13:4. Segunda consecuencia del adulterio. El adulterio trae lágrimas. ¿Saben que el adulterio trae lágrimas para la persona a quien le eres infiel? Rompe su corazón. ¿Saben que el adulterio trae lágrimas a los hijos, a los nietos? Tengo un alumno que no entró a clases los últimos 15 días. Y le pregunté, oye, fulanito, ¿por qué no entras a clase? Te voy a decir la verdad, por favor. Yo estoy yendo con mi mejor amigo a su casa todos los días, no vengo a la escuela, voy para allá. ¿Y por qué? Porque se quiere suicidar. ¿Y por qué se quiere suicidar? Porque sus padres se quieren divorciar. Fíjate, el divorcio de los padres afecta tanto a un hijo que no te das cuenta que quiere quitarse la vida. Fíjate la consecuencia del adulterio y la fornicación de los hijos, las lágrimas. Y le digo, ¿sabes qué? Quisiera platicar con tu amigo. Profe, sí, porque usted parece psicólogo. ¿Usted le puede ayudar? No, yo no le puedo ayudar. Pero yo tengo un amigo que sí le puede ayudar. Y se le presenta a Jesucristo. No se le condena, no se le manda al infierno, no se le tiene lástima. Jesucristo es la respuesta a tu problema. De paso te digo a ti, si estás en fornicación y si estás en adulterio, la solución es Jesucristo. Amén. Dice Malaquías 2:13, otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas. ¿Ya vieron qué cosa? El altar del Señor. En la mañana seguimos viniendo los hermanos a orar aquí. Se viene antes de las 10 y muchos hermanos llegan y doblan sus rodillas para orar. Por la escuela dominical, por el mensaje, por las personas que están sufriendo, por los enfermos, por los matrimonios que están a punto de romperse, por el que no tiene trabajo, por el que está a punto de perder la vida. Se viene a orar por la iglesia. Pero imagínate llegar a la iglesia y saber que este altar está lleno de lágrimas, no tuyas ni mías. ¿De quién son las lágrimas? De Cristo. Y Malaquías dice, ¿por qué son esas lágrimas de Dios? Y Malaquías dice, porque le has sido infiel a tu compañera de la juventud. Mis hermanos, el adulterio no solamente trae lágrimas para la esposa, el esposo y los hijos, trae lágrimas a Dios. ¿Te puedes tú concebir en tu mente que lo que tú y yo estamos haciendo hace llorar a Dios? Hace llorar a Dios. Imagínate la insolencia, imagínate la necedad mía de hacer llorar a Dios
con esta vida que no quiero cambiar? Porque el Señor ya no presta atención a las ofrendas, versículo 14. Porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Versículo 16, estoy en Malaquías 2. Yo detesto el divorcio, no seas desleal. Mis hermanos, nuestro Dios odia a los que son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, debemos tener cuidado y no ser infiel a la esposa, al esposo. No importa qué piensa el mundo del divorcio, no importa qué piensa la iglesia del divorcio, no importa lo que Guillermo piense del divorcio, para Dios, Dios odia, aborrece el divorcio. Y encontré algo bien interesante. Hay varios pasajes en la Escritura, alrededor de 5, cuando Jesús habla de las segundas nupcias como un adulterio. Una persona que se casa y se vuelve a casar, para Jesús es como un adulterio. Y pareciera que lo más común hoy en día es: no funcionó, lo dejo y me vuelvo a casar. O no, ¿saben qué? ¿Para qué nos casamos? Mejor hay que entrarle duro a la pachanga y ver si nos podemos llevar bien. Y si nos llevamos bien, después nos casamos. Hermano, lo que empieza mal no puede terminar bien. Cuando yo le pregunto a un hermano que está lejos de Dios, ¿cómo estás? Y me dice, estoy bien. Yo digo, no es cierto. No puedes estar bien lejos de Dios. No puedes estar bien si no haces las cosas bien en tu matrimonio. Mi hermano, si usted no está correctamente con su esposa, con su esposo, no va a tener autoridad moral. Los Simpson, ¿alguien ha visto los Simpson? Sí. Todos se rieron, ¿verdad? Bart Simpson le dice a Homero orangután, no le dice papá, le dice orangután. ¿Sabe por qué le dice orangután? Porque Bart Simpson sabe que Homero, antes de casarse, tuvo relaciones con su mamá. Y eso no le va a dar autoridad sobre él. ¿Qué me vas a enseñar tu papá si no estás viviendo correctamente? ¿Cómo me vas a decir tú que ande a Dios y que haga las cosas bien? Si tú no estás haciendo las cosas bien, no tienes autoridad moral. Mis hermanos, en medio de todo el desorden del mundo, Dios es un Dios de orden. Y si tú no estás ordenado ahí, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y este es un mensaje para los jóvenes. No vayas con el mundo a tener relaciones como todos los jóvenes tienen. Tú eres especial y te debes guardar para ese día. Y si tu familia, tus padres no son ejemplo de eso, busca en la Biblia el ejemplo. Busca el ejemplo en la palabra de Dios. Número 3. El adulterio trae ruina. Híjole, ya voy a terminar, hermano, más rápido. Proverbios 31, 3 y 4. Le muere el rey, su mamá le da consejos. ¿Te acuerdas de la mujer? ¿Cómo se llama Proverbios 31? ¿La mujer qué? Virtuosa. La mujer virtuosa, sabia, prudente. Esta mamá le da este consejo a este hijo degenerado, a este hijo sexualmente activo. Querido hijo mío, que naciste como respuesta a mis oraciones, ¿qué consejo podría darte? ¿Qué dice? No te vuelvas loco por el sexo, por las mujeres, pues han llevado a la ruina a muchos. Había una vecina que regañaba a mi mamá. La regañaba y le decía, Lupe, deja que el niño haga lo que quiere su nombre, déjalo, mira como yo dejo hacer a mi hijo lo que quiera. Su hijo Jorge tuvo 3 divorcios y ahorita vive solo. Porque desde jovencito se le dio la libertad de hacer lo que quisiera. Para la gloria de Dios y para su gracia. Y por lo que mi madre me enseñó, seguimos en el camino, obedeciendo a Dios, para su gloria.
Número 4, el adulterio trae desastre y sufrimiento. Y aquí fue cuando ya. Y no sé si aquí pueda parar todo, porque es el desastre en la vida del rey David. Fíjate lo que trae a la familia el adulterio, la fornicación. Según el Samuel 12, 10 al 12, en la versión Palabra de Dios para Todos. Por eso tu familia, ¿qué dice? No los escuché. Por eso tu familia jamás tendrá paz. ¿Por qué no hay paz en mi familia? ¿Por qué nadie quiere las cosas de Dios? ¿Por qué siempre hay pleito, enojo? ¿Por qué siempre hay ataque el hermano contra el hermano? Atacan a mi esposo, me atacan a mí, atacan al abuelo, atacan a Guillermo, atacan a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué nunca va a haber paz? Porque es un fruto del adulterio. Es un resultado de adulterio. A David, el hijo amado de Dios. David significa amado de Dios. El rey David, el hombre conforme a su corazón, ¿qué hizo? Adulteró. Y el profeta le dice, esto es lo que dice Dios para tu vida. Tu familia nunca tendrá paz. Al tomar la esposa de Urias Seletita, me despreciaste. ¿Qué despreciaste? Mi mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Éxodo 20:14. No cometerás. David lo sabía, tú lo sabes. Y despreciamos la palabra. Y hago lo que yo quiero. Con eso vamos, dice Dios. Pobre de tu familia, pobre de tus hijos, pobre de tus nietos. Va a haber calamidad, desastre y sufrimiento. Tú te acostaste con Betsabé, versículo 12, a escondidas, pero tu castigo, todo se moverá. Porque las hijas de David, los hijos de David, fornicaron entre ellos y todo el pueblo lo vio. Y otra vez, cuando eso sucede, el nombre de Dios es vituperado. Por eso la gente no cree en el Evangelio. Por eso la gente no quiere venir a la iglesia. ¿Ir a la iglesia? Si ahí va fulano, fulana y sultano. Y el Evangelio es demeritado. Número 5. El adulterio trae golpes, pleitos, venganza. Pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre, ¿qué dice? Te costará la vida. El adulterio trae golpes, pleitos y venganza. Número 6. El adulterio trae, ¿cómo dice? Muerte. Proverbios 5, versículo 3 al 5. Dice la palabra: si la mujer de otro habla con voz dulce y su lengua es más suave que el aceite, al final ella solamente te traerá, ¿qué cosa? Amargura y dolor. Pero ahí no termina todo. El adúltero al final es un hombre frustrado, un hombre amargado y un hombre con dolor. Pero ahí no termina todo. Dice, será más cortante que una espada de dos filos. Versículo 5, ayúdenme. Ella te conduce por un camino que lleva a la muerte. Sus pasos van directamente a la sepultura. Tarde que temprano el adúltero se va a ir quedando solo. Se va a ir alejando. Se va alejando de la iglesia. Se va alejando de la comunión de su familia. Se va alejando. Y el hecho de alejarse es muerte. Muerte, el resultado del adulterio. Y con esto termino. Pero no solamente es muerte física. El adulterio trae como consecuencia perdición eterna. Y oro para que esta palabra toque tu corazón, a tener mucho cuidado con este tema en tu vida. A que tengas mucho pavor y temor a lo que va a venir a tu vida y a mi vida si seguimos practicando esto que Dios aborrece. Dice la palabra de Dios: pero los cobardes
Los que renunciaron a su fe, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Has escuchado eso tú? Ya no voy a la iglesia, no hay amor. Ya no voy a la iglesia, el hermano Diego nomás abrazó a la hermana Lulu. Y a mí que estoy atrás nunca. Ya no voy. Ahí no hay amor. ¿Has escuchado eso? Dice la palabra de Dios, los que abandonan la fe, los que nunca fueron, los que vienen por compromiso, los que un día sí y 4 no, los que abandonan la fe, los abominables. ¿Cuáles son los abominables? Los que provocan vómito a Dios, y son los que se echan con varones, los que se echan mujeres con mujeres, los que utilizan el sexo con animales, los que utilizan esas perversiones. Esos son abominables. ¿Qué más? Los asesinos. Y luego dice, los adúlteros, los fornicadores, los que practican la brujería, los que adoran ídolos, ahí están los idólatras, y todos los hermano. Entonces mentir es malo. ¿Ya lo vieron? El mentiroso va a estar en el mismo equipo del adúltero, del idólatra, del que abandona la fe. Un mentiroso va en ese mismo grupo. Y todo ese grupo tiene un destino: la segunda muerte. ¿Sabe qué significa eso? Separado de Dios por toda la eternidad. ¿Es grave el adulterio? Esas son las consecuencias. Mas, sin embargo, ahí está ya la consecuencia, ya no voy a abundar aquí. Las características de una persona adúltera, ahí nada más para que le tomen foto. ¿Cómo sé yo si una persona es adúltera? Hay evidencias. Evidencia número 1, ¿cómo se viste? ¿Has visto esas hermanas que se visten? No voy a decir más. ¿No? Mi hermano, tu espiritualidad, mujeres, se ve en la forma en que te vistes. Segunda característica de una adúltera o de un adúltero. Ahora, esa forma de vestirse, hermanos, incluye a los que no se han casado, a las mujeres que no se han casado, o sea, a las señoritas. Aquí hay mujeres sabias, aquí hay ancianas de Dios, que les dicen a las niñas: ¿por qué vienes vestida así? Y eso es protección para su alma. Y las jóvenes se enojan. Y a veces las mamás escuchan eso y hasta también se enojan. ¿Por qué le dices eso a mi hija? Ella tiene derecho a vestirse como ella quiera. Fíjate lo que dice: una característica de alguien que en el futuro va a ser un adúltero es cómo se está vistiendo, cómo provoca, cómo exagera su vestimenta para que los demás la volteen a ver. Oigan, el niño es risueño y hace cosquillas. Así dice el dicho, ¿no? No es un proverbio de la Biblia. O sea, si el hombre es un mirón y luego las mujeres se visten como se visten y vienen a la iglesia y pasan al frente. Segunda característica de un adúltero: tienen un acercamiento hacia la otra persona, se le avientan. Mujeres que se le acercan, ahí está la cita, o hombres que se le acercan. Tercera característica: son maquinadores y astutos. Cuarta: tienen una forma de hablar bien linda, enamoran con las palabras. Ay, me gusta cómo habla de aguas. Es un adúltero y tiene buena labia, porque no importa que está feo, te quiere enredar, dice el proverbio. Con tus palabras te van a enredar para que caigas. Es característica de un adúltero, de una adúltera. Ay, hermano, lo veo muy solito. La hermana Leonor siempre lo deja y está allá arriba. Pobre agua. Es que yo necesito un abrazo. Ya tiene la hermana hablando. Yo, hermano, espérate. Eso hablo con tu esposo. Yo tengo que me abrace a mí. Yo tengo que me abrace a mí. Amén. Siguiente es una persona cautivadora, tiene mucho carisma, tiene mucha personalidad, tiene un buen corazón esa mujer. Ese hombre tiene aguas, puede ser un adúltero. La Biblia aconseja, número 1, consejo número 1 en la
Aléjate de esa bruja, aléjate. Acuérdate, te separa de todo, destruye. Ya viste todas las consecuencias. Número 2, segundo consejo. No pienses, no la busques en el Face. Es que voy a ver su perfil. Es que voy a ver su estado. No la busques. Que tu mente no trate de buscarla. ¿Por qué se ríe, hermana Sena? Se acordó de algo de la hermana. Número 3. El que juega con fuego se quema. Se quema. No me voy a acercar porque la veo muy sola. No, es que el hermano lo veo siempre trabajando y su esposa no lo atiende. No juegues con fuego. Ahí está la Biblia, fíjate, puros proverbios. Siguiente, este me encantó. Y era lo que les decía ahorita, a un casado no lo abraces. Hay alguien que lo abraza, su esposa. Amén. A una casada no lo abraces. Con mucho cuidado. Ay, yo la pensé para abrazar a la hermana Loluto. No lo hago, mi hermano, necesito un abrazo. Señor, ayúdame. Fíjate lo que dice. Disfruta el amor con tu esposa. ¿Y sabes a qué se refiere el amor? A tener relaciones sexuales. Ahí no está hablando del amor platónico, el amor tierno. Habla de las relaciones sexuales. ¿Te lo leo? ¿Cómo se leía? Proverbios 5:15. Disfruta las relaciones sexuales solamente con tu esposa. Con esa venadita de tu juventud, dice. Sigue leyendo, está bien hermoso ese pasaje. Termino. ¿Cuál es la solución bíblica al adulterio? Hermano, todo eso que usted dijo, para mí no hay solución. Yo ahorita estoy en adulterio. Hermano, yo estoy viviendo fornicación. No me he casado. ¿Sabe qué? De hecho, ayer. ¿Hay solución para mí? Sí hay solución. Dice la palabra de Dios que llevaron a una mujer, no llevaron a otra. Y aquí vemos un adulterio publicado. Porque hay adulterios escondidos. Lo voy a volver a repetir. Hay personas que dicen, yo fui un adúltero y lo he confesado. Ya no lo digas más, de verdad. Me da mucha tristeza que algunas personas repiten y repiten eso. Las personas que repiten y repiten eso se están justificando de algo mal que hicieron, pero no se dan cuenta de una cosa, que cada vez que lo dices, vuelves a romper el corazón de tu esposa. La vuelves a avergonzar delante de todos. Si esto pasó en el pasado, silencio, le entierras el corazón otra vez, y luego están los hijos, y los hijos escuchan eso. Por eso es que no se acercan contigo, por eso es que tienen problemas con ellos de confianza, porque no solamente lo hiciste en el pasado, sino pareciera que lo deleitas o te justificas y lo dices y lo dices y lo dices. Ya no lo digas, ya no lo digas. Hay una solución para ti. Jesucristo no te condena. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿No hay ninguno? Ninguno, Señor. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Ni yo te condeno. Y luego le dice, vete, sigue dando más. Te puedes volver a casar otras 2 o 3 veces. Vete, ya no lo hagas. Mis hermanos, ese es el mensaje de Jesús. Este momento para ti y para mí. Ya no lo hagas. Para, detente. Porque un día, tú y yo, todos, un día vamos a ser expuestos en el juicio. Y en aquel día, ¿sabes qué va a aparecer ahí? Ese adulterio no confesado. Ahí va a aparecer el adúltero de Juan
Juan 8, porque en Juan 8 pasaron a la mujer y al varón. No, en aquel día, ¿sabes quién va a ser de los primeros? Ese hombre. Y ahí, seguramente, todos aquellos los que ocultamos nuestro adulterio, ¿le hacen infiel a Dios? ¿Alguien le hace infiel a Dios? Sí, hermano. Si no das un diezmo, ya eres infiel. Si no vienes un domingo a la casa del Señor, ya eres infiel. Si cometes un pecado y lo sigues haciendo, ya eres infiel. Si pones en primer lugar tu familia y otra cosa, ya eres infiel. Ya has puesto los cuernos a Dios. Ya has puesto los cuernos a tu pareja. Mi hermano, Jesús quiere perdonar.